Hoy vamos a ver cómo una de las repúblicas más grandes del mundo, la romana, se vino abajo. Y no fue en una sola batalla épica. Fue más bien una demolición a cámara lenta. Un siglo entero en el que, una a una, se fueron rompiendo todas las reglas. Vamos a desgranar cómo ocurrió todo. Para entenderlo, vamos a empezar por el final, con una escena que la verdad parece sacada de una alucinación. Nos plantamos en Roma, en el año 80 a.C. Un día muy particular. Pues sí, lo que acabamos de leer era ni más ni menos que la fiesta de jubilación de Lucio Cornelio Sila, un tipo que literalmente había sido el dueño absoluto de Roma. Imaginen la escena. Sila llega a las puertas de la ciudad, se para y se dirige a los senadores, que estarían pues completamente alucinados. Y dicho esto, el hombre más poderoso de Roma besa a su amante, se vuelve a montar en su burro y se marcha para vivir su retiro. Así, tal cual. Un final de película, desde luego. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo una república tan poderosa acaba en manos de un personaje así? Pues para entenderlo hay que rebobinar y ver cómo fueron cayendo las fichas de dominó una por una. Y la primera ficha, la que empezó todo, cayó unos 50 años antes. La empujó un reformista llamado Tiberio Graco, con una idea que, aunque simple, era absolutamente revolucionaria para la época. Tiberio se dio cuenta de un problema gravísimo. Los pequeños agricultores, que eran la base del ejército romano, se estaban arruinando. Los superricos les compraban las tierras y ellos se quedaban sin nada. Y claro, sin tierras no podían servir en las legiones. La solución que propuso Tiberio fue una reforma agraria, devolverles las tierras para asegurar el futuro de Roma. Pero la élite romana, la oligarquía, no estaba para debates. Su respuesta fue la violencia pura y dura. Por primera vez en la historia de Roma, una disputa política en el mismísimo foro se resolvía a palos, con asesinatos. Se acababa de cruzar una línea roja. Esta fue, oficialmente, la primera gran regla rota. El Senado se sacó de la manga esta especie de botón nuclear político. Una vez que lo usas, ya no hay marcha atrás. La puerta a la violencia política quedaba abierta de par en par. La siguiente ficha de dominó cayó por algo que tristemente nos suena familiar: la corrupción. Una corrupción tan descarada en el Senado que ya era imposible de ignorar. Fijaos qué frase la dijo el rey Yugurta de Numidia, que estaba derrotando a los ejércitos romanos una y otra vez. Su estrategia secreta, nada de genialidad militar, simplemente sobornaba a los generales romanos. Esto, como es lógico, causó una indignación tremenda y preparó el terreno para un nuevo tipo de líder. Y aquí es donde aparece Cayo Mario, un general brillante, un fuera de serie, pero que no pertenecía a la aristocracia de toda la vida. Ante la falta de soldados hizo algo radical: reclutar a gente sin tierras, a los más pobres. El resultado: creó algo nuevo y peligrosísimo para la República: un ejército profesional que ya no era leal al Estado, sino a su general, porque era él quien les pagaba, y más importante, quien les prometía un trozo de tierra para su retiro. La pregunta se responde sola, ¿no? Roma estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. A partir de este momento, el poder real ya no estaba en el Senado, sino en las manos del general con el ejército más leal. Y esto nos lleva a la rivalidad que lo va a dinamitar todo: la del ya anciano Mario contra su antiguo lugarteniente, el ambicioso Sila. Un choque de trenes que desembocó en una guerra civil. Lo que hizo Sila fue sencillamente impensable. Era el mayor sacrilegio: un general romano marchando con sus legiones sobre la propia Roma. La frontera sagrada de la ciudad, el Pomerium, fue violada. El ejército, creado para proteger la República, se estaba usando para conquistarla desde dentro. Y tras una guerra civil salvaje, Sila volvió a Roma como vencedor absoluto e instauró un nuevo tipo de terror: las proscripciones. O sea, se publicaban listas con nombres de enemigos del Estado, y cualquiera podía matarlos, sin consecuencias, y además quedarse con sus propiedades. Fue básicamente una purga sistemática para aniquilar a sus enemigos y, de paso, forrar a sus amigos. El número asusta. Hablamos de al menos 4.700 ciudadanos, de los más ricos e influyentes, asesinados. A veces su único crimen era tener una villa bonita o unas tierras fértiles que algún aliado de Sila quería para sí. Así es como un tal Craso, por ejemplo, amasó una de las mayores fortunas de la historia. Un nombre con el que nos vamos a volver a encontrar. Y con esto volvemos al principio de nuestra historia. Sila se jubiló, convencido de que había salvado y restaurado la República. Pero lo que había hecho en realidad era dejar escrito un manual de instrucciones sobre cómo conseguir el poder absoluto. Y hubo 3 hombres que tomaron muy buena nota: los herederos de este caos: Craso, Pompeyo y César.
Cada uno a su manera, utilizando los métodos de Sila, el dinero, la fuerza militar y el apoyo del pueblo, iban a ser los que le dieran la estocada final a la República. Y Sila, hay que reconocerlo, tenía buen ojo. A pesar de todo, vio el futuro con una claridad que da escalofríos. Sobre un joven Julio César al que perdonó la vida casi a regañadientes, soltó esta advertencia. No se equivocaba. Su epitafio lo resume todo perfectamente. Se acabó el viejo ideal romano de servir al Estado, al bien común. La política se había vuelto algo personal, una cuestión de amigos y enemigos, y era un juego mortal. Sila estaba convencido de que había salvado la República, pero ¿realmente lo hizo? ¿O, sin quererlo, lo único que consiguió fue escribir el guión de su destrucción? Todas las barreras se habían roto, todas las reglas se habían ignorado. El camino para que un solo hombre se hiciera con todo el poder estaba ya asfaltado. Solo era cuestión de tiempo que alguien lo recorriera hasta el final.